Yo creo que de una manera muy providencial, ¿eh? Porque, bueno, mi madre dice que desde que era pequeña ya le hablaba de adopción. Le decía, ¿por qué no adoptamos un hermano? O sea que ya se ve que esto es una cosa que... Yo lo llamo vocación, porque creo que es una vocación dentro de la familia. Y antes de casarme yo lo hablaba con el que ahora es mi marido, con mi novio, y le decía que quería adoptar en el futuro. Entonces él, bueno, pues sí, ya veremos, ¿no? Como era una cosa como a muy largo plazo, no le daba mucha importancia. Y cuando nos casamos y los niños empezaron, bueno, empezó a pasar el tiempo y los niños no venían, se lo volví a plantear y él también como me daba un poco largas. Y siguió pasando el tiempo, yo seguía insistiendo hasta que vi que no tenía nada que hacer, así que acepté que no íbamos a adoptar. Y de repente un día mi marido vino de su trabajo diciendo que había visto una niña, él es médico, había visto una niña en la consulta, que era adoptada, al tiempo vino con otra, que le habían dado una revista, y de repente me dijo, oye Laura, ¿y si adoptamos? De verdad que me pilló tan de sorpresa, porque además lo dijo como si hubiese sido una idea suya. Dije, bueno, pues convénceme, ¿no? Porque claro, yo llevo mucho tiempo con esto y ahora que vengas tú. Entonces, bueno, pues mira, porque he visto, porque sí, porque no, porque me han hablado, y me empezó como a dar motivos y le dije, bueno, a mí me da miedo esto. Entonces, no estoy convencida, pero tampoco podemos estar eternamente dándole vueltas a este tema. Entonces, ¿qué te parece si de aquí al fin de semana no volvemos a hablar del tema? El viernes empezamos como unas jornadas de reflexión y el domingo tomamos una decisión. Y así fue. Estuvimos dándole vueltas, porque sí, porque no, para adelante, para atrás, porque me da miedo, porque no me da miedo, porque... Y el domingo habíamos decidido, obviamente, que sí. Claro, como yo ya había estudiado los pasos, los procesos, dónde ir, dónde no ir, me conocía perfectamente la web de la Comunidad de Madrid, pues el domingo se tomó la decisión y el lunes estaba presentando los papeles, porque digo, a ver si se me va a echar atrás. Así que creo que fue pues, muy providencial y de alguna manera pues, una vocación, ¿no? Porque nunca he renunciado a eso, siempre he tenido esa cosita ahí de que tengo que cumplir este sueño. Y gracias a Dios pues me ha puesto también a la persona adecuada para seguir adelante con esto. A ver, cada uno tiene su proceso de adopción, cada persona, y por supuesto cada matrimonio, y dentro del matrimonio cada uno lo gestiona como puede. Y el dolor ante una infertilidad pues también se lleva de distinta manera, aunque es doloroso para los dos. Para nosotros el tema de la infertilidad pues supuso un problema, claro, pues porque sí, porque nos casamos con la idea de tener una familia, no sé si grande o pequeña, pero sí que habíamos hablado de varios hijos, y aceptar esto fue difícil para los dos. Y una vez que iniciamos el proceso de adopción, bueno, ya vino toda la felicidad del mundo, ¿no? Y lo que se suele decir a veces de ese plan B, a mí me duele, porque es verdad que muchas veces acudimos a otros métodos o se acude a otros métodos para ser padres y en último término se acude a la adopción. En nuestro caso no fue así. En nuestro caso, como te decía, pues fue desde pequeña, pero y se tiende a ver como un plan B. Es doloroso, porque eso sitúa a nuestros hijos en hijos de segunda, ¿no? O menos deseados, y para nada es así. En mi caso, desde luego, no lo es. Y me atrevo a decir que en el 100% de los casos de los padres adoptantes tampoco lo es. Para nosotros era una opción por lo menos para mí, como digo, desde el principio. Y puedo decir que para los dos porque no hubo otras opciones antes. O sea que nosotros es verdad que pasamos un duelo porque, bueno, pues porque tuvimos que aceptar que no iban a venir los niños como pensábamos que iban a venir. Aunque luego, pues siempre digo que nos bendijeron de otra manera y que nos estaba esperando algo mejor, porque yo no sé lo que es la maternidad biológica o natural, pero desde luego esto es muy especial. Cada proceso es distinto, pero bueno, aprendes del anterior, ¿no? En nuestro caso es verdad que haber vivido los procesos anteriores, pues afrontar este cuarto proceso nos ha ayudado también. La paciencia es fundamental porque son procesos largos, son procesos difíciles, y más si es adopción internacional, en el que dependes de relaciones internacionales para que esto salga adelante. Y ahora, por ejemplo, este cuarto proceso se ha parado pues por una pandemia, nada menos. También la inestabilidad que hay política también influye en muchos países, en China desde luego también está influyendo. Entonces hay que tener paciencia y no sé qué más hay que tener, ¿no? Muchas ganas, porque realmente lo único que te da fuerzas es pensar que al otro lado del mundo, en la adopción internacional, te está esperando tu hijo. Entonces, claro, sacas las fuerzas de donde haga falta. Y el proceso de adopción
te preparas para el proceso, te preparas también para hacer una historia de vida, digamos, una historia sana nuestra, pues ese duelo que decía frente a una infertilidad, o bueno, no lo sé, o sea, pero desde luego que te preparas para el proceso y para el encuentro. Yo recuerdo que me preparé muchísimo, que leí, que vi vídeos, pero luego la realidad supera todo. O sea, me habían dicho, bueno, no le des muchos besos porque puedes agobiar y además no te conoce, no le achuches mucho porque no sé qué, intenta no transmitirle los nervios. Yo en el momento que vi a mi hijo, por primera vez, a mi hijo mayor, que fue el más impactante, ¿no? El momento más, cuando lo vi, le dije a mi marido, cógelo. Entonces, yo no puedo, ¿no? Estoy muy nerviosa. Y entonces lo cogió mi marido y cuando le vi que estaba en brazos, dije, no, qué nervios ni qué nada, dámelo. Si se pone nervioso, que se ponga. Yo necesito abrazarlo. O sea, es que ese momento es tan único que cualquier... O sea, te has podido preparar muchísimo, pero se te olvida todo. Supera con creces la realidad. Es tan maravilloso ese momento. Solo decir que yo soy creyente y no sé cómo es la vida eterna, ¿no? Ni cómo es el cielo, pero pienso que en ese momento de alguna manera tocamos el cielo, porque no hay felicidad más grande que ese momento de ver a nuestros hijos por primera vez. A ver, yo creo que por un lado es una vocación, es una llamada especial dentro de la familia. Para mí no tiene sentido ni la adopción, ni la familia, ni la vida sin la fe. Para mí la fe juega un papel muy importante. Y sí que creo que es un plan de Dios porque cuando has superado todo el proceso de adopción, tantas dificultades, a veces retrasos que no tienen sentido, momentos de espera que dices, tantas contrariedades, tanta contradicción, tantas dificultades en el fondo, y de repente, cuando digo que estás con tu hijo, entiendes que es que tenía que ser ese momento con ese niño y que estabais llamados a estar juntos desde toda la eternidad. Yo siento que, y por eso también lo del plan B, es que no cabe un plan B. Dios ha pensado en la existencia de cada uno, ha pensado en la existencia de mis hijos, ha pensado en la mía y ha pensado que estemos juntos, desde siempre. Entonces, claro, todo se explica porque tenía que ser así. Y por eso les digo a mis hijos, vamos a estar juntos desde siempre y para siempre. Y se lo suelo recalcar, desde siempre y para siempre. Porque es un plan, para mí es un plan de Dios. A ver, Mis hilos rojos, el libro, surge después de otro proyecto, o sea, en realidad es el proyecto Mis hilos rojos, ¿no? Yo decidí abrir redes sociales, un perfil en Instagram, porque había sentido cierta soledad desde que había empezado el proceso de adopción, porque no se entiende muchas veces la adopción, no se nos entiende a los padres o a las familias, pues eso, se habla del plan B o se ve como... No sé, se le quita importancia, ¿no?, a esta maternidad que es preciosa. Y cuando llegaron nuestros hijos me di cuenta de que esos comentarios que a nosotros nos hacían daño también podían hacer daño a nuestros hijos. Entonces dije, tengo que dar a conocer, aunque sea a mi entorno, al entorno más cercano, a mi familia y a la gente que me rodea, tengo que darles a conocer esto, que me entiendan, que nos entiendan para evitar esos comentarios. Al poco tiempo salió la oportunidad de escribir el libro y bueno, lo escribí, que no me sentía capaz para nada, pero lo escribí, salió y bueno, es como un sueño, ¿no?, que esto llegue a cambiar no solamente mi entorno, sino otros entornos. Y lo que trato de dar a conocer es que somos una familia normal. Que es verdad que las familias adoptantes tenemos algunas especialidades, pues tenemos que afrontar determinadas conversaciones con nuestros hijos que otras familias no se plantean. Obviamente, otras familias no tienen que hablar de abandono con sus hijos o no tienen que hablar de adopción. Nosotros tenemos que lidiar con eso, por supuesto, hablar y también ver qué herida les ha dejado a nuestros hijos pues, el abandono o esa separación violenta o más o menos violenta de sus padres biológicos, ¿no? Entonces, esas conversaciones las tenemos que tener. Y bueno, la verdad es que eso es lo que trato de mostrar en el libro. Bueno, quien me conoce me ha oído contar esta anécdota porque a mí la verdad es que me impactó bastante, pero además es que es muy bonita, porque bueno, mi hija pequeña, estábamos un día en el coche yendo al colegio y yendo en el coche, de repente iban hablando ellos tres, tenían 7, 6 y 3 años o 4, o sea, es que eran muy pequeños, o sí, más o menos esto. Y de repente estaban hablando y la pequeña me dice, ah, que yo sí que nací con 2 años.
Y le digo, no, mi vida, ¿cómo vas a nacer con 2 años? Y entonces le expliqué, pues tú naciste siendo un bebé, lo que pasa es que no estuviste en mi tripa y entonces tenemos fotos tuyas a partir de los 2 años porque nosotros nos vimos por primera vez, te adoptamos cuando tenías 2 años y entonces empezamos a hablar un poco de toda su historia, de que no había estado en mi tripa y entonces de repente, después de explicarle todo, dice, entonces, si yo no estaba en tu tripa y está en la tripa de otra señora, esa señora es mi madre. Y dije, efectivamente, siendo muy pequeña, la verdad que a mí me puse como nerviosa. Le digo, claro que sí, mi vida, esa señora que te dio la vida es tu madre. Y esa señora no pudo, no supo o no quiso cuidarte, porque hay que hablar también, aunque sea ir hablándoles y dándoles píldoras de que no supo, no quiso o no pudo. O sea, tampoco vamos a edulcorar la realidad. Y entonces ella siguió esto, dándole vueltas, y no sé qué comentario dijo, y ahora... Entonces le dije, ella te dio la vida y me la dio también a mí. Y me dijo, y ahora tengo la mejor mamá del mundo. Y entonces a mí eso realmente, bueno, me dejó hecha polvo esa conversación porque tengo que afrontarla con normalidad para que vean que no pasa nada, que hablamos de todo, hablamos de madre biológica, hablamos de abandono, hablamos de lo que sea. No significa que eso sea fácil. Y como ves, se habla pues desde que son muy pequeños. Esta niña, o sea, mi hija tenía en ese momento, yo creo que 4 años. O sea, que tiene una cabeza. Y los dos mayores que se enteran también un poco más, pues también se les queda y van entendiendo cosas. Entonces, ese tipo de conversaciones que tenemos que tener con ellos en todo momento, desde que son pequeños y me imagino que toda la vida. Y por otro lado, dificultades que se encuentran mis hijos, incluso yo también como madre, son que ellos vienen de una adopción internacional, ellos tienen rasgos distintos y todavía en este país somos racistas. Entonces, y se habla poco con los hijos, con los niños, los padres hablan poco con sus hijos pues de estas diferencias o de la dignidad del ser humano por el hecho de ser una persona, ¿no? Entonces, como a veces yo creo que se habla poco, a veces los niños no entienden las cosas y oyen comentarios en sus casas que a lo mejor no son con malicia, pero si se sacan de contexto o el niño los entiende, pues puede llegar a decir, o sea, pueden llegar a ser crueles, ¿no? Porque si se lo dicen a un niño a bocajarro sin saber, pues están haciendo daño en su esencia, ¿no? En sus rasgos y bueno, creo que esas son las dificultades, yo creo que más grandes que se encuentran mis hijos, pues causadas por esa diferencia. Pero bueno, en cualquier caso nosotros les reforzamos su identidad, esa doble identidad que tienen como chinos y a la vez como españoles, y porque se sienten españoles, pero se miran al espejo y tienen rasgos chinos. Entonces procuramos reforzarles para que se sientan seguros con esa dualidad. A mí esta película, de verdad te lo digo, que me ha encantado. O sea, a mí me ha hecho conectar con muchos sentimientos que tuve a lo largo del proceso de adopción y que tengo. O sea, realmente yo salí de la película muy emocionada. Hay conversaciones en la película que podrían ser una réplica de conversaciones que he tenido con mis hijos. Lo que decíamos de hablar de su madre biológica, yo sí siento agradecimiento a su madre, que les ha dado la vida. Y hoy en día hay muchas opciones para deshacerse, ¿no? de un hijo. Y darles la vida, me imagino que para esa madre que lo ha sentido 9 meses, darles la vida y de algún modo entregarla, no sé, desconozco las circunstancias, ¿no? Pero creo que en la película pues, es una visión más, es una historia más, pero es una historia preciosa. Puede ser que cada uno tenemos nuestra historia de vida, más bonita, menos bonita, más dramática o menos. Obviamente todas nuestras vidas no son de película, pero yo la recomiendo primero porque a las familias adoptantes estoy segura de que les va a encantar, van a conectar muchísimo con muchas cosas, como he conectado yo con muchos sentimientos y he revivido muchas situaciones, es muy real la película. Y a las familias que no tienen hijos adoptados, por supuesto que se la recomiendo, porque es que van a salir del cine con muy buen sabor de boca y además muy al hilo nunca mejor dicho, de mi objetivo, ¿no? De dar a conocer la adopción, pues es una visión más de la adopción y una visión preciosa. Fíjate que siempre he pensado que habría menos aborto si realmente nos preocupásemos más de dar facilidades a esas madres. Si realmente en España hubiera un sistema de acogida y de adopción bien llevado, porque es verdad que en España hay muchas más familias dispuestas a adoptar que a acoger, pero si se pudiera dar una salida real de acogida, de soluciones a esas madres que se ven pues tan desesperadas para tomar esa decisión.
Para mí realmente, pues eso, como digo, o sea, yo siento un profundo agradecimiento a esas madres que siguen hasta el final y optan por la vida. Y no sé, y al final por la adopción o por dar vida, al fin y al cabo. A mí me dieron la vida con mis hijos. I'm yours, you're mine. Our love is once in a lifetime. We're gonna be alright, even on the line, 'cause our love is once in a lifetime.